¿qué tal? Bienvenidos al podcast Las Cosas Como Son. El día de hoy nos acompaña una abogada con carácter, una voz bastante firme en los foros públicos del país y, por supuesto, una candidata a diputada que no esperó 2 veces que le dijeran que tenía que renunciar a su puesto como funcionaria pública antes de competir en las elecciones primarias del pasado 9 de marzo. El día de hoy nos acompaña la abogada Carmen Aidé. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Un gusto estar acá para que podamos conversar un poco sobre mí, sobre todo esos temas que es tan importante profundizar en este contexto. Excelente. Vamos a comenzar con eso, con esta pregunta. Fuiste de las pocas funcionarias que realmente atendió la orden de la presidenta Xiomara Castro de renunciar una vez que tuvieran la aspiración de competir por un puesto de elección popular. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión inmediatamente sin tener que esperar tanto tiempo? Porque fue 15 meses antes de las elecciones primarias, o sea, bastante atrás. Sí, bueno, ya cuando lo decís así, me cae el 20, ¿no? 15 meses antes, sí, fue bastante tiempo de antelación hacia lo que sería esa carrera electoral a la que nos estábamos todos poniendo a disposición, quienes lo decidíamos. Yo creo que finalmente para mí fue un asunto, yo creo mucho en la disciplina y no en la disciplina que nos impone un accionar automatizado o que simplemente nos priva de la libertad de elección. No, la disciplina en el sentido de que si hay estructura, si hay un orden, si hay un proceso definido de cómo avanzar, quienes formamos parte de este proyecto debemos aprender a aglutinarnos alrededor de esa línea o esa decisión. Entonces, cuando la presidenta Xiomara Castro, a inicios del 2024 yo renuncié, ella dio el anuncio a finales del año, bueno, el primer día del año, de hecho, en su cadena, y yo renuncié 2 semanas después, a inicios de febrero, finales de enero, inicios de febrero, y es porque verdaderamente creo en la autoridad de ella, creo que en el partido nos debemos a los lineamientos de aquellas personas que han construido por muchísimos años esto. Creo que el éxito, además de que ahora estemos en gobierno, que les hayamos vencido en las urnas, que nos hayamos mantenido durante tantos años movilizados, se debe precisamente a un espíritu muy comprometido con la causa, pero también a disciplina cotidiana. Entonces, por un lado está eso, digamos, ¿no? El aspecto formal. Ella es mi jefa, ella es la dirigente de este proyecto desde la presidencia de la República. Pero por otro lado, ya un sentimiento más, digamos, propio o profundo tiene que ver con que yo sí creo y coincido con que era lo correcto. Yo creo que la presidenta Xiomara Castro tomó una medida drástica para muchos y muchas, pero es que este reto de recuperar la confianza de la gente en la institucionalidad, en el Estado, en sus autoridades, requiere de este tipo de prácticas drásticas. Y algo que se ha señalado históricamente en nuestro país y que genera mucho malestar es precisamente ese lugar de ventaja que tienen todos y todas aquellas que se mantienen en el Estado o en sus puestos públicos y empiezan a emprender una carrera político-electoral, ¿no? Entonces, comparto el sentir de la presidenta y sé que fue una medida difícil porque también te deja, digamos, con la necesidad de buscar otras opciones y de reorganizar tu proyecto de vida para lograr además una meta bastante difícil, que es ser electa por la gente, por la población. Pero creo que fue lo correcto, creo que es nuestro deber como militantes atender las direcciones de quienes nos dirigen, las direcciones de nuestras autoridades y sobre todas las cosas creo que es un gesto que fue muy bien recibido, además por las personas, porque finalmente eso es lo que queremos ver. Cuando decimos queremos ver políticos distintos, queremos ver políticos que realmente lo distinto sean las decisiones que tomen y el estilo de vida que asuman, ¿no? Entonces, creo que fue como todo ese conjunto de factores que me hizo a renunciar sin dudarlo, ¿no? Y sin pensar mucho en mi conveniencia personal, que tampoco voy a decir que una no piensa en una, pero el proyecto requiere que hayamos personas disciplinadas, dispuestas, comprensivas
con lo que es el momento actual y los esfuerzos y sacrificios que requiere. ¿Cuál crees vos que es la importancia de tener esta coherencia? Y aparte de eso, ¿qué le dirías a quienes no atendieron esa orden inmediatamente, sino mucho tiempo después? Porque hubo funcionarios que en efecto renunciaron mucho tiempo después. Sí, bueno, el tema de la coherencia es bien difícil en política, ¿verdad? No siempre es valorado, no siempre es un elemento que se toma en cuenta en la competencia. Más bien pareciera a veces que los valores que reproducimos en la competencia electoral es quién es más vivo, quién es más adelantado, cómo le pones la zancadilla al otro, cómo tomar ventajas sin importar las condiciones y las circunstancias. Y cuando una camina, digamos, con ese valor de querer ser coherente con una misma y con lo que piensa y con lo que siente y con lo que cree, a veces te desanimas, ¿no? Por eso, porque luego hay muchas personas que desvirtúan lo que puede ser lo productivo de esa actitud o de ese carácter. Pero yo creo que finalmente yo lo hago sobre todas las cosas por un compromiso a mí y al proyecto que representamos, que es el Partido Libertad y Refundación y, digamos, la construcción del socialismo democrático en nuestro país. Entonces no lo hago precisamente para probar algo o probarle a alguien que soy de una sola pieza, me sale natural, ¿no? Y creo que más bien que no puedo convertirme en otra persona, pero sí quisiera que el tema de poder ser coherente con uno mismo coja más importancia en estos espacios, porque la verdad es que las últimas crisis que hemos tenido, las coyunturas de mucho ataque hacia el partido, hacia el gobierno, han estado muy vinculadas con el accionar personal, con la actitud, la respuesta de los funcionarios y las autoridades. Entonces, la población sí está examinando si lo que decís es realmente lo que haces, si lo que crees es realmente lo que practicás. Entonces yo creo que es una necesidad urgente que nos empecemos a tomar más en serio eso. Lamentablemente hubo muchos compañeros y compañeras que no renunciaron. Yo, sobre todas las cosas, no entiendo cómo se puede seguir sin pensar en que el proyecto y tu autoridad te dio un lineamiento que desobedeciste, ¿no? O sea, me parece una carga innecesaria. Yo no la andaría pues conmigo. Pero también sé que los contextos socioeconómicos a los que nos enfrentamos son complejos, ¿no? Entonces también despojar o que la gente tenga que renunciar a su medio de vida para aspirar por una meta que si bien es personal también puede ser un aporte al partido importante, pues hace esa decisión muy difícil, ¿no? Entonces también yo no soy quien para juzgar la situación personal de quienes decidieron no renunciar, pero sí me parece que es algo que hay que de una u otra forma mejorar, que es cómo atendes coherentemente las direcciones de las autoridades de tu partido, del gobierno, del proyecto que representas y cómo también eso genera una proyección positiva hacia el exterior respecto a cómo funcionamos los militantes de Libertad y Refundación. Bien, Carmen, sos de las pocas candidatas que no le huye a los medios de comunicación y a los temas complicados o sensibles, te gusta bastante debatir. ¿Cómo haces para sostener esta actitud sin que tengas ese temor de restar votos, de perder votos? Fíjate que es una pregunta muy recurrente de personas cercanas a mí, de colaboradores, compañeros, compañeras, porque está esa discusión, ¿no? Mis participaciones generan bastante reacción, digamos, bastante comentario, bastante atención, pero siempre está el lado positivo y el lado negativo, ¿no? Y entonces las personas a veces se preguntan si yo soy consciente que siendo así de franca y directa puedo llegar a perder votos. Y seguramente sí, o sea, yo no tengo mayor forma de comprobarlo, quizás sí, pero yo también cuestiono un poco el momento político en el que nos encontramos, o sea, lo pongo en análisis cuando hablamos de esto,
porque yo sí creo que estamos generando una grieta, o sea, en la actualidad política, y que es parte de la entrada en gobierno de Libertad y Refundación, estamos generando una grieta en esta lógica de que todos y todas votamos como robots por aquel partido o por aquel representante que históricamente nuestros familiares o cercanos nos dijeron que tenemos que votar por ellos. Entonces yo creo que ya hay como una puerta abierta hacia el mejor razonamiento del voto. Y eso hace que, bueno, por ejemplo, sobre todo en cuanto a la elección de diputados, las personas usualmente, la mayoría, cruzan su voto. Entonces, no todo el mundo vota, digamos, en línea continua por su partido político. Y eso es algo que ha costado mucho llegar hasta acá, ¿no? Y que también hay que valorarlo como un avance democrático. Pero entonces, en ese contexto, yo sí creo que hay muchas personas que no son precisamente de libre, que valoran que hayan personas que tengamos la valentía, la determinación, el conocimiento, la franqueza de decir nuestras posturas y de enfrentar lo que consideramos que es incorrecto o injusto. Entonces yo pondría ahí un gran signo de interrogación de cómo la gente razona el voto, ¿no? Y que estamos en una coyuntura distinta a otros tiempos en los que sí creo que hay un mejor análisis en cuanto a las ofertas o las personas que se postulan. Por otro lado, lo que yo he pensado es, bueno, si bien no es visto de esa forma y sí hay bastante sectarismo o dogmatismo a la hora de votar, yo no podría, digamos, postularme o mostrarme ante el electorado, la población, siendo una persona que no soy. Creo que sería una camisa de fuerza que no estoy dispuesta a someterme y que finalmente esa población que ya no está votando de forma robótica y que está analizando a las personas, justamente lo que considera como interesante o salvable son este tipo de valores en las personas: la honestidad, la transparencia, el poder estar sin remordimiento y sin miedo diciendo lo que se piensa. Entonces, finalmente, es un poco de ambas cosas, ¿no? Tengo mis dudas respecto a que esa es la lógica con la que la gente está votando, sobre todo acá en la capital. Creo que es el espacio donde hay mayores insumos o contrastes de los factores de por qué alguien va a elegir a un diputado o una diputada. Y por otro lado, creo que es nuestra responsabilidad caminar con franqueza, con honestidad y además con valentía. ¿Qué opinas de esos políticos que por miedo a perder apoyos no hablan de temas sensibles, temas que son muy importantes y que deberíamos estar abordando como sociedad? Creo que son los más proclives a la traición. Creo que son personas que, si bien por una razón de comodidad o por una razón de miedo, deciden silenciarse. Es un cálculo que en muchas ocasiones no termina bien y que creo que históricamente y aterrizado a nuestro contexto es lo que sucede con la mayoría de candidatos. Y no solo es que no hablan, es que tienen pacto debajo de la mesa y eso es lo peligroso. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos diputados del Partido Liberal y Nacional que no es que no hablen porque no saben o porque no pueden manejar el tema, no hablan porque tienen acuerdos con los banqueros, ¿no? Respecto a temas de justicia pendientes. No hablan porque ellos mismos pueden estar vinculados con alguna investigación y no quieren que alguien les saque ese trapito sucio. No hablan porque están amenazando o siendo amenazados por otros sujetos en política. Entonces, esa es como ya la dimensión más drástica, ¿no? De lo que implica silenciarse o negociar principios, que puedes terminar atrapado en una oferta, en una situación que más que fallarte a vos mismo, le estás fallando a la gente que se supone que se supone que te eligió, que se supone que es a la que te debes. Entonces, es bien peligroso ese tema, porque tiene la escala personal de, bueno, yo como candidata o aquel como diputado decide no hablar porque no quiere perder votos y este tema es pantanoso. Esa podría ser la primera capa del fenómeno, pero si no se puede hacer eso, puede llegar a
incluso a someterte o estar en una situación en la que estás dispuesto a silenciarte para poder obtener ventajas por vías irregulares, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo más en todos y todas aquellas que con valentía asumen los temas, estén en lo correcto o lo incorrecto, de cómo los asumen, de cómo lo responden, de cómo lo analizan, que aquellos que callan. Y yo lo decía en un foro, porque fíjate que esta característica es muy recurrente en los políticos liberales, sobre todo, del Partido Liberal. Entonces yo siempre digo que le guardo un poco más de respeto a los nacionalistas, porque esos, a pesar de que lo hacen malísimo, no tienen argumentos, se enojan, Pero están donde están y están del lado del que están. Y enfrentan. Y enfrentan y no te dicen, no, yo eso no. Y yo ya llevo como 2 debates en los que el representante liberal se va y dice que es porque él no va a entrar en esas confrontaciones y en eso. Entonces, eso me parece más sospechoso y más cobarde que asumir con total franqueza lo que es tu posición y lo que representas. ¿Dirías que es el caso de, por ejemplo, para ponerlo como un ejemplo, Jorge Cálix y los diputados que lo apoyaron en su momento? ¿Por qué? Porque el proyecto de refundación, de libertad y refundación, siempre ha tenido el enfoque socialista. Y no es de ahora, sino desde aquel momento en el que todavía no existía como tal el Partido Libre, pero el presidente Zelaya en su momento dijo, mi gobierno ha dado un paso, pasó de ser centro a izquierda. Y si no le gusta, dijo que pasó a ser centro-izquierda. Y que si no le gusta, pues que le quitaran lo de centro. O sea, no es una cuestión de ahora, de este año o de este gobierno, que el Partido Libre tiene un enfoque socialista. Pero vemos figuras como Jorge Cálix, Beatriz Valle, otros que estuvieron en Libre, que critican precisamente este enfoque socialista y siempre utilizan el argumento de Cuba, Venezuela, Nicaragua para atacar el proyecto de refundación. En su momento, ahí estaban dentro del partido y nunca dijeron nada. ¿Crees que se aplica esto a ellos? Y que es lamentable, ¿verdad? Porque tal cual yo recuerdo momentos muy específicos donde Beatriz, Jorge defendían los principios y el planteamiento socialista de este partido y ahora parece que el tema de los principios para ellos es sumamente intercambiable, ¿no? Eso me parece peligrosísimo también. Yo creo que en el caso de ellos, más que silenciarse por ambición personal, decidieron venderse totalmente por ambición personal y cambiar radicalmente su discurso, ¿no? De silenciosos no han tenido mucho, lo han tenido, sí, de personas que han pactado debajo de la mesa y han traicionado, pero de hecho de maneras escandalosas, ¿no? No ha habido un hondureño que no se haya dado cuenta de ese arribismo de Jorge Cálix por esa ambición tan desmedida de querer ser algo importante en política, ¿no? Pero creo que muchos de sus adeptos o de los que fueron sus adeptos sí reprodujeron ese tema del silencio, pero que también lo hicieron desde la lógica del cálculo. Y bueno, es que en política también hay que ser honestos, es necesario analizar antes de pronunciarse, ¿no? No es un tema solo de ser un arrebatado que en cualquier momento va a tener una posición, para eso tenemos a Salvador Narrala, ¿no? Es suficiente. Pero... En Salvador, bueno, teníamos en 2017, por ejemplo, fue candidato de la Alianza, en ese momento pues hubo una gran cantidad de políticas dentro del plan de gobierno que se elaboró en ese momento con orientación, con enfoque socialista. Ahora él dice que es comunismo y que no sé qué, bueno, se ve bastante eso, ¿no? Sí, no, terrible. Y además que son retóricas vacías. Finalmente cuando si querés tener una conversación seria sobre Venezuela, sobre Cuba, no iniciás la conversación desde esa comparación sin lugar, ¿no? O sea, la elegís la emprendés desde otro lugar. Por eso es que yo creo que es innecesario alimentar lo que es esa mala intención cuando nombran los procesos de Venezuela y de Cuba, ¿no? Porque lo hacen sobre todo con el enfoque de atacar. Hace poco veía una diputada que yo le guardaba cierto respeto, reproduciendo tal cual el panfleto de Venezuela y de las elecciones y de Cuba y de Maduro. Y yo decía,
realmente no pueden ver que hace falta tanto acá en este país por avanzar, que tienen la necesidad de colocarnos en un plano de semejanza con países que tienen condiciones totalmente distintas. Y qué difícil, porque nosotros es como que estamos teniendo otra conversación. Ellos están en su conversación alrededor de estos factores y nosotros estamos queriendo sacar más bien análisis aterrizados de las condiciones de Honduras, sociales, políticas, económicas, cómo mejorarlas, qué propuestas hacer, qué avances, a qué plazo de tiempo y etcétera. Y estamos teniendo dos conversaciones totalmente distintas. Yo lo que esperaría es que la población hondureña pueda identificar eso, ¿no? De que una es la destructiva, una es la que no tiene semejanza o cabida en nuestra realidad y la otra es la que productivamente está queriendo analizar nuestra realidad para poder cambiarla. ¿Crees que la ciudadanía debe ver con bastante objetividad y analizar muy bien estos comportamientos de políticos que cambian sus posturas de un año a otro? ¿Crees que debe valorarse más a los políticos que mantienen sus posiciones, que se mantienen firmes en sus convicciones? Totalmente, y ahí es donde yo creo, Daniel, que es que hay que hablar. Es bien difícil que la población tenga insumos o contrastes respecto a las autoridades que le gobiernan si no tenemos un diálogo ciudadano y permanente de cómo lo están haciendo, de qué deberían de hacer, etcétera, ¿no? Y carecemos de esos análisis más concienzudos y además más realistas, ¿no? Por ejemplo, el tema, y bueno, hablando de temas espinosos, lo del Fondo Social Departamental. Es un tema que sacude mucho a la población porque lo consideramos como un origen importante, quizás de los más importantes, de posibles prácticas de corrupción, ¿no? Y está bien, yo también creo que hay desaciertos dentro de la regulación histórica de ese fondo que ha permitido que se reproduzcan esos actos de corrupción. Pero yo lo que decía cuando estaba aquel gran bombardeo mediático del escándalo y que acá, que es que ni siquiera estábamos siendo francos con nosotros mismos. Y es que nosotros tenemos un sistema político en Honduras y una cultura política que ha colocado en el centro el asistencialismo. Y eso es algo que todos y todas podemos reconocer. Entonces, ¿por qué cuando tenemos esa conversación sobre el Fondo Social Departamental lo hablamos desde la condena, desde la polarización, desde la dicotomía y no reconocemos también que nuestra estructura y cultura política permite la reproducción de esto? Que el Fondo Social Departamental y la función social de los diputados es en lo que cree la gente. O sea, la gente cuando la eligen en Colón, cuando la eligen en Atlántida, cuando la eligen en Cortés, digamos que la dinámica puede ser un poco distinta, pero en general, no solo acá en Francisco Morazán, la eligen porque creen en la función social del diputado, porque creen que va a lograr gestionar los fondos, los proyectos, las distintas modalidades de asistencia para mejorar a la comunidad. Si vos desinstalás eso por completo, de inmediato y radicalmente, haces una grieta en tu sistema político que todavía no estamos preparados para ver cómo la reinventamos. Es mentira. Entonces está bien, critiquemos, porque a mí me parece bien que asumamos con seriedad también los desaciertos que te puede ocasionar ese fondo, pero pongámoslo a la par de nuestra realidad y seamos francos respecto a lo que podemos hacer, a lo que hemos venido haciendo y a lo que se podría cambiar realmente, porque si no solo se queda en el gran escándalo de que todos odiamos el Fondo Social Departamental, pero nadie coloca la alternativa o nadie analiza lo complejo que puede ser transformarlo desde su raíz, ¿no? Y si realmente tenemos las condiciones políticas, sociales y económicas para hacerlo, ¿no? ¿Pero crees que se puede dar esta discusión, al menos bajo toda esta coyuntura que se ha dado? Yo creo que sí. De hecho, de nuevo estábamos teniendo una conversación bien distinta acá en Tegucigalpa a lo que están teniendo las personas en los pueblos. Las personas en los pueblos, o sea, el tema del Fondo Social Departamental sí critican y condenan todas aquellas prácticas erráticas y además todas aquellas prácticas viciadas
que algunas personas se aprovechan del fondo, pero no te critican el fondo. Y no te critican que con ese fondo lograron la caja rural, no te critican que con el fondo remodelaron el centro comunal y el patronato, no te critican que con el fondo hicieron la calle que conectaba una aldea con la otra. O sea, eso para la gente es lo que el Estado debería de estar haciendo. Algunos identifican que es el fondo social, otras personas ni eso. Solo saben que es la responsabilidad de los políticos para con ellos. Entonces, claro que se puede hablar, lo que pasa es que como lo hablamos acá en la ciudad, en Tegucigalpa, es desde un lugar bien blanco y negro. Y a mí me parece inviable. De hecho, es una posición muy interesante porque muchísima gente cree que los diputados únicamente deben estar enfocados en legislar y no en manejar dinero. Pero, como lo planteas, la verdad es que tiene muchísimo sentido que los diputados que están más en contacto con sus comunidades, pues sean quienes gestionen estos fondos. Habría que hablar y enfocarse más bien en los mecanismos para que estos fondos sean manejados. Eso es lo que planteas, ¿no? En la regulación. Es que finalmente el Estado tiene las herramientas en cuanto a derecho y autoridad para crear mecanismos que no sean susceptibles de esta corrupción o de estas prácticas poco transparentes. En eso hay que apostarle. No es cierto que desde toda la territorialidad de Honduras estamos preparados para que el diputado sea un ser simplemente brillante y vocero de sus comunidades, ¿no? La gente espera de los políticos que les representan y esperan un cambio o una intervención a la materialidad de su vida, no a la intelectualidad de su vida, no a la espiritualidad de su vida, sino a la materialidad de su vida, o sea, al día a día. Bien, bueno, vamos a pasar a hablar de temas un poco más relacionados con con la cuestión del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo ves la posición de la consejera Ana Paola Hall, que argumenta que no hay pleno de 2, sino de 3? Bueno, eso es básicamente lo que dijo, reconociendo que Marlon Ochoa, el consejero Marlon Ochoa, está en lo correcto. ¿Cómo ves esta postura que ha asumido Ana Paola Hall, pese al ataque que está recibiendo de su propio partido? Yo lo veo como una gran oportunidad. Me da alivio, como creo que le da a muchas personas, que decidió colocarse en el lado correcto de esta situación, en el lado de la legalidad y la transparencia, algo que el consejero Marlon Ochoa, que la abogada Rixi, que todos y todas en el Partido Libre veníamos advirtiendo y exigiendo. Así que hay un alivio en nosotros de que esta otra fuerza política que representa a Ana Paola o Ana Paola, ella como funcionaria decidieron finalmente pues entrar en razón y colocar un alto a lo que era el avance de esa ilegalidad que estaba queriendo promover Cosette López a lo interno del CNE. Ahora, esto me parece solo el inicio, por eso hablo que es una oportunidad. Creo que pone en su lugar a todos aquellos opinólogos, a todos aquellos expertos, a aquellos colegas que decidieron hacer caso omiso de la ley y respaldar por puro afán y fanatismo político la postura ilegal de Cosette López. Pero creo que es una oportunidad para ir al fondo del asunto, ¿no? El tema de qué constituye un pleno y cómo se convoca, y que si 2 consejeras pueden integrarlo únicamente, es apenas la punta del iceberg, ¿no? O sea, eso es porque Marlon Ochoa se ha negado a asistir a las sesiones de pleno porque no quieren, las 2 consejeras no querían, habría que ver si hay una revaloración de parte de Ana Paola Hall, no querían retroceder y enmendar esa decisión ilegal que tomaron el 15 de junio respecto a las condiciones del sistema de transmisión de resultados preliminares. Que aparte que fue una decisión modificada luego de la votación de los 3 consejeros que decidieron cómo iba a ser todo el proceso el día de las elecciones, y luego pues el 15 de votaron en junio, bueno, nuevamente incluyeron este pliego de condiciones. Así es. Ya habían tenido una resolución, exacto, sí, a lo interno del CNE, que habían determinado que las decisiones del TREP se iban a tomar como indica la ley en consenso. Y luego el 15
Las consejeras deciden imponer su mayoría simple y además no solo Pero fue... esto tiene responsabilidad. O sea, Claro, eso es el cambiar prevaricato administrativo, tal cual lo denunció Marlon Ochoa. Eso es tomar una decisión desde tu lugar de funcionaria o autoridad, conociendo que va en contra de la ley, pero tomándola de igual forma. Eso es prevaricato. ¿Qué opinión le merecen los políticos que están utilizando esta situación para jalar agua para su molino sin importar pues, el tema jurídico? Que eso es, al final hay cuestiones que pueden ser opiniones y hay cosas que son hechos. Las leyes son hechos, pues, o sea, las leyes están tal cual, no se pueden moldear de acuerdo a la opinión de X o Y persona. ¿Cómo ves esos políticos que están utilizando toda esta situación para pues, hacer política? Yo creo que es natural, o sea, el CNE es un órgano electoral, es una institución pública, pero es colegiado, ¿no? Entonces representa a las 3 fuerzas políticas más importantes de nuestro país. Eso obligatoriamente va a hacer que haya confrontación, que haya competencia además. A mí lo que me parece reprobable es que tiene que haber un límite. Yo sí creo que podés ser parte de un partido político, representar un partido político, pero atenerte a las reglas y a lo que establece la ley respecto a tu función. Y lo que se les manda a los consejeros es que más allá de representar a su partido político, cuando entran al CNE están representando a todo el pueblo hondureño y están resguardando la democracia en su integridad, ¿no? Entonces yo sí creo que pueden hacer ambas cosas. Me parece mediocre que un funcionario no pueda hacer ambas cosas. Se puede ser funcionario público y estar tomando tus decisiones y que tu práctica se apegue a lo correcto y a la ley, y también ser simpatizante de un partido. No tenés que volverlo todo tan enredado y todo tan mezclado, ¿no? Entonces a mí eso es lo que me parece terrible, que COSET está imponiendo un modelo de fraude igualito al 2013 y al 2017 que la está dejando en una situación de mucho desprestigio profesional y público, ¿no? Y que no puede hacer una pequeña ponderación, pero bueno, ni hablemos de COSET porque digamos que ya está demasiado comprometida con su partido, pero ahora los opinólogos, ¿no? Todos aquellos que analizan desde afuera, que no puedan ver que si bien pueden responder a una línea política, pero también pueden hacer los análisis de una manera que no sea tan contraria a la ley. O sea, pueden establecer un equilibrio. Pero también ese es el problema de la polarización, ¿no? Nos encontramos en un momento en el que pareciera que más allá del deber ser del CNE, de las reglas establecidas en la ley, se ha vuelto un tema de aprovechamiento de ese espacio para lograr su cometido, que es ganar sin tener la voluntad popular o los votos, pues. Vaya, vamos a poner un ejemplo. En estos días, Jorge Calix le dijo a Ana Paola Hall que si Manuel Zelaya está de acuerdo, por ahí no es. O sea, ¿qué opinas de este razonamiento? Porque aquí nuevamente lo mencionamos, o sea, se antepone mi opinión personal ante la ley, lo que ya está establecido, la regla establecida. O sea, no me interesa lo que dice la ley, sino mi opinión personal y cualquiera que no esté de acuerdo conmigo, por ahí no es. O sea, ¿lo ves así, esta forma de razonar de Jorge Calix? No, para nada. Yo creo que Jorge Calix tiene una severa obsesión con Manuel Zelaya Rosales, como la mayoría de políticos en nuestro contexto. Creo más bien que este tipo de posiciones tan polarizantes, tan dicotómicas, ¿va? Que pareciera que es una cosa o la otra y no hay nada en el medio, lo único que demuestran es eso, como una desesperación por mover la opinión pública a ese lugar que vos querés que esté, por mover la simpatía alrededor tuyo, ¿no? O alrededor del proyecto que representás. Y ya con Mel es muy gastado, ¿no? Es como, creo que no hay día de Dios en Honduras que no haya un político o alguien en medios de comunicación que esté como echándole la culpa de todo a Mel.
Se volvió siempre famoso el culpa de Mel. Entonces me parece irresponsable, me parece que reproduce una cultura política que no deberíamos de apostarle más a ella, que es crear estos monstruos en política, ¿no? Y que es por ellos, a partir de ellos y alrededor de ellos, que toda la tragedia en Honduras se deriva, ¿no? Y tenemos que empezar a practicar retóricas y discursos que no sean así de blanco y negro. Y yo creo que la gente los espera. Son controversiales también, ¿verdad? Y en nuestra cultura finalmente lo controversial pega. Pero como políticos, como figuras públicas, tenemos una responsabilidad de hacer otro tipo de razonamientos. Lo que está haciendo básicamente es anulando completamente la agencia y la decisión de Ana Paola Hall, simplemente en base a un retweet de Mel, ¿no? Entonces, decisión hay que, tener de, cuidado. de acuerdo a lo que dice ella, está basada en la ley. Y ahí es donde entra lo peligroso porque estamos viendo políticos desinformando a la población, manipulándola respecto a la ley. Pues, o sea, nuevamente lo decimos, cuando se trata de la ley, aquí no valen las opiniones, simplemente los hechos. La ley es clara tal cual. Ahora bien, Carmen, sos familiar de Enrique Flores Lanza, uno de los políticos más Valeriano. influyentes y ¿cómo? Enrique Flores Valeriano, mi abuelo. Bueno, él es tu abuelo, ¿no? Sí. Bastante, o sea, uno de los políticos más influyentes. ¿Qué enseñanzas te dejó él? Bueno, mi abuelo fue funcionario público durante la última mitad de su vida, muchísimo tiempo sirviendo a la población desde el Estado. Pero más allá de eso, fue también un papá, un abuelo muy presente en nuestras vidas que nos enseñó, yo creo que fundamentalmente lo que Enrique Flores Valeriano le enseñó a su familia es que nunca nadie, ni nadie te puede decir lo contrario, puede o debe enriquecerse de la función pública. La realidad es de que las condiciones de un funcionario no son proclives para que de pronto se vuelva una persona muy adinerada o empiece a adquirir propiedades o empiece a tener un estilo de vida que no tenía. Cuando eso sucede, alerta. Ahí hay algo extraño sucediendo. Y él siempre lo repetía, él empezó su función pública en la misma casa, en la colonia Miraflores, en la misma en la que murió. Entonces, siempre fue muy estricto respecto a eso, como el tema de la función pública, la administración, el manejo del Estado era sumamente delicado y cómo tantas personas perdieron la razón, la reputación, todo por un tema de ambición que te puede invadir, ¿no? En espacios de poder naturalmente. Entonces él tenía rituales muy concretos, como de recordarse mucho él y asumirse siempre como una persona que en su día a día era papá, era esposo, era abuelo, estaba en la casa, y luego su función pública era su trabajo y lo asumía con esa responsabilidad, dedicación, honradez, disciplina que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, yo siempre tengo eso presente, ¿no? Que el tema del poder, el tema de llegar a puestos públicos, a puestos de elección popular, te puede nublar mucho el pensamiento. Y que es necesario siempre, siempre estarse bañando de realidad. Y la realidad del asunto es que cuando llegas a esos puestos, llegas a servir. No llegas a servirte o a enriquecerte. Y que hay que tener muchísimo cuidado con eso y ser lo suficientemente responsables. ¿Cómo crees que fue para tu abuelo Enrique Flores Valeriano hacer política en los años 80? Pues él en los años 80 en realidad ya estaba en cargos públicos, ¿no? Él, digamos que, no digamos, él como persona, como individuo, no formó parte de los movimientos que en ese entonces estaban articulando para hacer caer las dictaduras que teníamos en Honduras, ¿no? La aplicación de la doctrina de seguridad nacional.
Pero él jugó un rol importantísimo, fue quizás de los pocos funcionarios en esos entonces que había mucho autoritarismo desde el Estado, que no se plegó a esas lógicas, pues, de silenciar, de perseguir, de torturar, sino desde su pequeño espacio de influencia en su institución, en el Estado, lo señalaba, lo advertía, lo denunciaba. De hecho, mi abuelo fue clave para que en el secuestro de los 6 estudiantes, es un caso bastante sonado en nuestro país, 6 estudiantes que estaban organizados en núcleos o espacios de oposición al autoritarismo de ese tiempo de los 80. A esos 6 estudiantes los capturan en la casa a la par de mi abuelo. Mi abuelo les alquilaba una casa a ellos que estudiaban, que no eran de acá y estudiaban en la Autónoma. Entonces, cuando llegan a la casa a secuestrarles, que bueno, vale decir que ahí es donde se identifica claramente que quien comandaba ese convoy militar, el 316, era Billy Joya. Entonces, digamos que por una gran gloria a Dios, mi abuelo logra escuchar y ver el momento en el que los están sacando de la casa, el momento en el que los secuestran, los montan al convoy y se los llevan, ¿no? Entonces, él fue fundamental, por ejemplo, cualquiera diría, desde su posición de poder hubiese guardado silencio, hubiera visto la forma, era enfrentarse a Billy Joya, ¿no? Que en ese entonces, en el marco del funcionamiento del 316, tenía mucho poder. Sin embargo, denunció, presionó, apoyó mucho para ver de qué manera pues a los 6 estudiantes no los asesinaban, como era la práctica común de ese entonces con los elementos militares y sus estrategias de contención, ¿no?, del enemigo interno, que era el anticomunismo y demás. Y finalmente, pues eso es parte de toda la presión que se genera alrededor de ese caso para que finalmente los puedan liberar. Y es de los pocos casos en los que los militares liberaron a estos 6 estudiantes, entre los cuales se encontraba mi papá y mi tío. En algún momento de esa persecución que sufrió también tu familia, bueno, ¿cómo se vive como tal con esa memoria y cómo influye en la visión política que tenés hoy, que tiene tu familia como tal? La verdad es que mi papá, mi mamá, porque mi mamá también fue parte de esos movimientos en los 80, que lo único que pedían era un cese a la represión, a la bota militar, a la violencia, a la exclusión, ¿no?, en el marco de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional. Pues la verdad es que ninguno de los dos me habla mucho al respecto, ¿sabes? Yo creo que para mi papá es un tema traumático, ¿no?, naturalmente. Correcto. Y no hemos tenido la oportunidad hasta ahora de tener una conversación, digamos, solemnemente dedicada a ello. Me ha contado algunas cosas, hemos conversado mucho sobre ese contexto, sobre sus estrategias, o cómo ellos, ¿no?, le apostaban a cambiarlo todo en ese entonces. Pero a mí lo que me hace, cómo vivo con el recuerdo, para mí lo que significa es que yo siempre tengo muy presente que no estamos creándolo todo ahorita, que hay una línea continua, histórica, de muchísimas expresiones organizativas, políticas, sociales, de juventudes, que le han apostado desde hace muchísimos años a cambiar las cosas en el país. Entonces eso me permite tener una valoración un poco más acertada de los procesos políticos y sociales de mi país. Porque a veces, y yo lo critico, a veces pecamos mucho de creer que estamos, no sé, que estamos, ¿cómo es que se dice? Que estamos creando el agua caliente, ¿cómo es? Inventando el agua hirviendo, caliente. sí. No, la verdad es que tenemos una rica historia de lucha popular en Honduras y los años 80 es una época crucial
para pensar ahora cómo estamos en esta otra etapa que ha sido significativa por el proceso de resistencia, ¿no? La creación, la oposición al golpe de Estado, todos esos años aglutinados en el frente, la creación de nuestro partido, pero nada de eso sería posible si no volteamos a ver también a ese legado construido por muchos luchadores, por las expresiones de izquierda de los años 80, ¿no? Entonces, siempre es importante tener un pie bien anclado a esa memoria de pues, otras épocas históricas donde han habido antecesores, donde han habido familiares nuestros, amigos, amigas, compañeras, que también lucharon, resistieron y crearon mucho desde ahí. En esa época, en los años 80, pues muchos de los que sufrieron esa persecución e incluso de de los desaparecidos eran liberales. Hoy en día el Partido Liberal está lleno de políticos que pues tienen posturas conservadoras o están más alineadas con pues, el Partido Nacional. ¿Cómo entendés ese cambio que se da en los 80 del Partido Liberal y quienes militaban con ideas liberales, y hoy en día el Partido Liberal pues es básicamente una versión, no sé si light del Partido Nacional, pero es básicamente lo mismo? O sea, ¿cómo ves ese cambio generacional tan drástico, diría yo? Es tremendo. De hecho, muchos de los políticos liberales e incluso nacionalistas de nuestro país, ya de aquellas generaciones, ¿no? De aquellos que eran jóvenes en los 80, estudiaron en Rusia o estudiaron por oportunidades de gobiernos de izquierda o estudiaron muchos en Cuba. Y decidieron precisamente traicionar lo que podía ser ese origen de su visión política o de su crecimiento político. Decidieron intercambiarlo, decidieron negociarlo. Ahí digamos que no hay mayor complejidad más que el hecho de que abandonaron esa posible creencia que tuvieron en su juventud para lograrse un lugar privilegiado en la política de nuestro país, ¿no? Y fueron los que se convirtieron pues, en estas figuras del Partido Nacional, del Partido Liberal, pero particularmente del liberal lo interesante es esta nueva etapa que están viviendo. O sea, no solo hay, y se debe a muchos factores, ¿no? De por qué muchos políticos que en los 80 eran progresistas, eran militantes de izquierda, ahora son muy conservadores. Yo creo que hay como una intencionalidad oportunista de parte de muchos, pero también creo, y lo digo por cómo lo vivió mi familia, también creo que después de los 80 quedó mucha desesperanza. O sea, quienes dejaron todo en suspenso y decidieron luchar sin circunstancias privilegiadas o de comodidad, ¿no? Ya cuando termina esa década, que no es así como que terminó en el momento, ¿no? Se fue desarrollando, pero se terminó, digamos, con la sensación del fracaso, de que no se pudo, ¿no? Finalmente sacar a los militares, hubo una especie de reforma, es lo que nos da el Estado moderno y sus instituciones, el fin como de ese periodo, los acuerdos de paz, varios procesos de reconciliación, pero quienes lucharon no quedaron con la sensación de que hubo una victoria, ¿no? Sino más bien una salida negociada. Entonces muchas personas simplemente a partir de esa desesperanza quisieron reconstruir su vida, quisieron olvidarse de todas esas dificultades, de todo lo que sufrieron, de toda esa persecución y ver de qué manera reactivaban sus proyectos de vida personal. Mis papás, por ejemplo, hasta sus 30, 35 años retoman la universidad, porque en ese momento era el todo por el todo. Ya vos no hacías otra cosa que no fuera militar en la organización en la que estuvieras, algunos bajo la clandestinidad y dejando en espera absolutamente todo, tu familia, tus estudios, tu comodidad, tu casa,
tu proyecto personal, tus ambiciones, tus sueños, ¿no? Entonces, digamos que también estuvo eso, que hizo que muchos un poco lo que quisieran era retomar esa normalidad. Luego están los oportunistas, ¿no? Que fueron los que a partir de esa reforma liberal que nos da el Estado moderno, entran a puestos públicos y de mucha autoridad. Yo lo que creo es de que finalmente tenemos que tener conciencia de que esas personas son las que pues permitieron que llegáramos a lo que conocemos como democracia ahora, ¿no? Que estuviese el proceso de adesentamiento, más que adesentamiento, de creación de instituciones públicas que garantizaban mejor los derechos humanos. Es cuando se crea el CONADE, es cuando se crea la Policía Nacional, se hacen mejores esfuerzos para separar el poder militar de lo público, pero que finalmente eso tiene una interrupción muy traumática y dolorosa, que es el golpe de Estado del 2009. Todos veníamos de ahí, ¿no? De la idea de que estábamos reconstruyendo una forma de convivencia institucional y colectiva, hasta que deciden las mismas cúpulas del Partido Liberal y Nacional, que eran las que en nuestro pasado se orquestaban golpes de Estado unos contra otros. La diferencia es que en el 2009 se unen para orquestarle un golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales, porque estaba, digamos, migrando de esa ideología que el Partido Nacional y el Partido Liberal siempre han compartido, que es el conservadurismo. O sea, ahí ya en la época del 2009 no podemos hablar de que el Partido Nacional era notoriamente más conservador que el liberal, ¿no? Ahí ya habían algunas coincidencias en cuanto a pactos y demás, ¿no? Pero, y eso, entonces la ocasión se dio para que se unieran para contrarrestar a lo que pensaban en su cabeza que era el enemigo, que era Manuel Zelaya Rosales, predicando una ideología más progresista, menos conservadora, más proclive a lo que podían llegar a ser los fundamentos de un socialismo democrático. Bien, hablando del golpe de Estado, jurídicamente, ¿cómo se puede explicar que Romeo Vázquez Velázquez sea acusado por crímenes aunque no haya disparado un arma? ¿Qué dice el derecho penal sobre la cadena de mando? Hay una teoría que se llama las estructuras organizadas de poder, si no me equivoco, de un penalista, Roxin, de Roxin se llama, es alemán. Y él te establece de que más allá de la orden, de quien ejecuta la orden directamente, hay una modalidad de responsabilidad que está supeditada a una estructura. O sea, no a una persona, sino a un conglomerado de poder. Entonces, en este caso, yo sí creo que es aplicable a Romeo Vázquez Velázquez, porque él era quien comandaba esta estructura de poder. Entonces, sin importar quién haya jalado el gatillo, ¿no? Que haya disparado la pistola, hay una responsabilidad directa hacia él, porque él era esa estructura de poder de la cual dependía quién jaló el gatillo, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad compartida y directa, que es que él fue quien dio la orden y hubo otra persona que la ejecutó, pero eso no lo exime de responsabilidad. De hecho, exime un poco de responsabilidad a quien ejecuta y no a quien da el comando, ¿no? Entonces, yo entiendo que eso es lo que se está desarrollando jurídicamente, pero pues tampoco tengo el expediente a mi alcance para aseverarlo, pero entiendo que eso es lo que están fundamentando jurídicamente para acusarlo. ¿Crees que más actores del golpe de Estado deberían ser requeridos, deberían responder ante la justicia por esto? Claro que sí, esa es de las deudas más grandes que tenemos y que los abogados y las abogadas que estamos comprometidos con la resistencia, con nuestros mártires, tenemos que buscar el mecanismo para que haya justicia, porque el problema es que, no sé si te acordás, hubo una amnistía
posterior al 2009, pero es la amnistía espuria, ¿no? Esa sí fue la amnistía que ellos mismos se otorgaron a través del Congreso Nacional apenas unos meses después del golpe de Estado, donde eximían totalmente de responsabilidad a todos los comandos militares sin importar la jerarquía e incluso por delitos vinculados con terrorismo. Entonces, ahí hay una traba legal que yo sí creo que debemos de asumir la manera de desenredarlo, porque es importante que haya un precedente de justicia respecto a ese golpe. Y hasta ahora lo que se ha logrado por impulso de esta nueva gestión gubernamental, ¿no? El tema de la ley para la reconstrucción del Estado de Derecho y que los hechos no se repitan, vinculado con las violaciones a derechos humanos del 2009, fue una iniciativa de la presidenta Xiomara Castro que permitió que regresaran miles de exiliados y que permitió además de que muchos procesos judiciales espurios, falsos, inválidos, que empezaron a incoar contra exfuncionarios, contra simpatizantes, militantes de la resistencia, pudiesen ser desvanecidos, ¿no? Es importante decir respecto a esa amnistía, que la han criticado mucho, que no es un perdón, no es la otorgación de un perdón automático. De hecho, ese decreto te establece un proceso judicial incluso, ¿no? Donde a partir de esa amnistía, la víctima puede ir donde el juez que tenía a cargo ese caso y aplicarla, pero en la medida de que el juez evalúe que es aplicable. O sea, quien tiene la última palabra es si otorga o no esa amnistía respecto a casos inválidos o a casos injustos o sin fundamento, es el juez al que se le lleva la valoración. No, No, es que ni llega siquiera y no es exacto. aquí me quiero No acoger. es como que vas a una ventanilla y decir, deme mis antecedentes penales limpios. Pero bueno, como es Deme mi carta de lamentablemente. libertad, por favor. O sea, no. Bueno, importante aclararle a la población cómo es que funciona realmente este decreto, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre temas que están más relacionados con las mujeres, con la juventud, que son temas muy importantes. Y voy a partir con una declaración bastante controversial que ha dado un candidato presidencial que ha dicho que las mujeres obviamente son más débiles que los hombres. ¿Cómo ves esta declaración? Y bueno, ¿cómo se pelea esta actitud dentro de la política? O sea, alguien que dice que una mujer sucumbe más rápido ante las presiones que un hombre. Bueno, de parte de quien viene es totalmente esperable, ¿no? Salvador Narrala ha demostrado constante y recurrentemente que tiene una misoginia interna sorprendente, ¿no? Y además mucho racismo, condescendencia, discriminación de múltiples formas y con múltiples facetas. Pero yo lo que creo que es inadmisible es que no haya una reacción alrededor de ello. Pero también pues, he estado navegando las redes sociales y la verdad es que sí, hay mucha crítica sobre esta forma tan violenta de referirse a las mujeres, no de esta vez, de nuevo, sino que a eso se ha dedicado todo este tiempo. Pero ya esta última declaración nos permitió ver qué es lo que hay detrás de esas reacciones violentas, y es que él verdaderamente cree que los hombres son superiores. Él verdaderamente cree que hay labores que las mujeres no podemos llevar a cabo, y suena bastante a pasado, ¿no? Suena bastante a retrógrada, suena bastante a regresión cuando escuchamos a Salvador Narrala, porque no le siento nada distinto a cómo posterior a las guerras mundiales, ¿no? Que es el boom, digamos, de los derechos de las mujeres, o bueno, de la conversación al menos de los derechos de las mujeres. No le veo nada distinto a ese panfleto que decía que las mujeres no podíamos estar en funciones públicas porque nos venía la regla. Vos sabías que nosotros estuvimos vetadas por mucho tiempo en diferentes países a ejercer funciones dentro del Estado, del Congreso o cualquier aparato público, porque decían que bueno, que nosotros nos venía la menstruación y eso nos volvía sujetas inestables e histéricas, ¿no? O sea, a eso me remonta a mí las declaraciones de Salvador Narrala, a ese pasado tan
ridículo respecto a la condición de las mujeres. Me parece impresionante que ahorita en 2025 tengamos un candidato que nos recuerde de esa manera tan lamentable lo que han sido esas condiciones que las mujeres han logrado superar y que además hemos logrado probar ante la sociedad. Y qué lástima, ¿verdad?, que tengamos que probarnos nosotras, pero que lo hemos hecho. Hemos logrado probar ante la sociedad de que no solo estamos preparadas para ejercer estos cargos, sino más bien que lo hacemos con bastante excelencia, ¿no? Tenemos una presidenta, Xiomara Castro, a la que voltear a ver, y una candidata, Rixi Moncada, que yo me atrevo a decir que son de las mujeres más influyentes y preparadas de la historia de nuestro país, y se ve y se demuestra con sus actos, ¿no? ¿Qué crees que le molesta más a gente como Salvador Nasralla, por ejemplo? ¿Que las mujeres tengan poder o que no tengan que pedir permiso para ejercer ese poder? Creo que a ambas, creo que están conectadas, pero también creo que en nuestra historia han habido mujeres que tienen mucho poder, pero no han querido demostrarlo, ¿verdad? No han querido ser muy públicas al respecto, porque así se les señala más. O sea, vos puedes tener poder, pero no lo digas mucho. Que yo creo que es como la vida también de muchas de esas mujeres que tienen poder por su condición económica. O sea, las mujeres ricas de este país, en este país hay mujeres ricas, ¿no? Pero que eso no les ha permitido incidir tampoco en la toma de decisiones, tanto de sus hogares como ya viéndolo en una escala más amplia de la sociedad. Yo creo que a Salvador le debe molestar más lo segundo. O sea, me parece que es de esos tipos que tiene esas retóricas falsas del feminismo, que te dicen, no, yo no tengo problema con que ustedes tengan derechos y sean iguales, y además, claro que pueden estar en política, tienen que aprender. Pero cuando se encuentran con mujeres que en efecto están como muy convencidas de que su lugar es el mismo de los hombres en la vida pública, y que lo dicen y que lo comunican y que lo demuestran, creo que eso genera muchas más molestias. Yo a veces me siento muy identificada con eso en los foros, ¿sabes? Porque a mí me ha tocado debatir con hombres del Partido Nacional y del Liberal de generaciones que definitivamente no es la mía, ¿no? O sea, líderes de antaño, de hace mucho, de esas instituciones políticas, y yo siento que sus reacciones, que en muchas ocasiones son violentas, desmedidas, ridículas también, tienen mucho que ver no solo con lo que estoy diciendo, sino con que lo estoy diciendo yo. Que entonces para ellos, que una mujer joven como yo esté señalándoles sus antecedentes de corrupción, sus desaciertos, su incoherencia, su conservadurismo, les hace precisamente caer en este lugar como de exasperación, ¿no? Como de, no solo es que me estás diciendo eso, sino que me estás faltando al respeto, porque la idea es que alguien como yo debe de respetarlos a pesar de que no me parezcan respetables, ¿no? Por ejemplo, a mí no me parece respetable la mentira en ninguna medida, y no me importa quién la diga, y yo se lo puedo decir a la persona, estás mintiendo. Pero sí, yo creo que esos son los códigos un poco complicados con los que las mujeres debemos de navegar en política. No solo es tener la valentía de ejercer el poder, sino también de saber enfrentar las reacciones y las consecuencias de cuando ejercemos el poder. ¿Y qué pensás de la forma en la que se aborda el tema de la violencia política contra la mujer? Siempre de acuerdo a si me conviene hablar de esto, hablamos de esto, y si no, pues no. O sea, y lo vemos porque aquí pues escogen hablar de violencia política contra la mujer cuando les conviene, pero cuando no, son capaces de atacar a las mujeres. Recuerdo inclusive que tuviste un acalorado debate con el doctor Denis Chirinos en un foro televisivo por la violencia política que él ejerció en su momento contra la presidenta Xiomara Castro. Pero estos mismos actores no dicen nada, por ejemplo, cuando se ejerce violencia contra la candidata Rixi Moncada, o cuando se ejerce violencia contra ustedes, por ejemplo, en el caso tuyo personal, que también se ha ejercido violencia política, ya sea en redes, en televisión, y tienen esa selectividad, digámoslo así, para cuando se va a hablar de violencia contra la mujer. Por ejemplo, Cosette. Han utilizado el tema de la violencia contra la mujer con Cosette siempre para exaltarla.
pero nadie dijo nada de cómo se ejerció una violencia brutal esta semana en contra de Ana Paola Hall, por ejemplo. O sea, es como, aquí sí, pero aquí no. ¿Cómo lo ves eso? No, es increíble cómo se les cayó, digamos, esa estrategia de instrumentalizar el discurso de género, el discurso de igualdad de mujeres entre hombres, porque parece que se redujo ya después de verles reaccionar frente al posicionamiento de Ana Paola Hall. Parece que solo se es víctima de violencia, solo se es heroína de la democracia si sos achichincle de Cosette López, ¿no? O sea, si no sos achichincle de Cosette y no le apoyás la imposición, la ilegalidad, pues automáticamente ya no están ejerciendo violencia política contra vos, ya no sos una heroína, sino más bien que sos una mujer a la que atacar, a la que anular, a la que humillar, como lo están haciendo ahora. Yo creo que si la población no recuerda este episodio, ya unos meses después y no sostenemos, por ejemplo, lo evidente que es que no estaban defendiendo a Ana Paola Hall, no estaban defendiendo a Cosette, estaban utilizando un discurso que era conveniente para sus intenciones y objetivos políticos. Si lo olvidamos, vamos a seguir siendo sujetos de esa manipulación, ¿no? Y que a mí me parece especialmente ofensivo cuando utilizan el tema de la violencia política contra las mujeres o de los derechos de las mujeres, porque nos ha costado muchísimo siquiera posicionar esa reflexión, ese parámetro de igualdad en política para que vengan a querer desvirtuarlo e instrumentalizarlo, ¿no? Quedó totalmente claro que a ellos no les interesa defender a Ana Paola Hall, ahora la atacan, ahora la humillan, y que finalmente la que quedó siendo ahora la única víctima, que a mí me parece que es más victimaria que otra cosa, es Cosette López. Entonces, el discurso de quién recibe o no violencia política para ellos, para la oposición, se concentra en quién está en la oposición, ¿no? Al parecer el análisis no puede ir más allá de eso y el señalamiento tampoco. Bueno, volviendo al tema de Salvador Narrala, durante años lo hemos visto cosificar a las mujeres a través de sus programas de televisión. Hemos inclusive escuchado declaraciones bastante, no sé si vergonzosas, pero al menos a mí en lo personal me causan bastante pena ajena, como cuando dice que ha estado con más de 700 mujeres en su vida. O sea, ¿cuáles serían las implicaciones de tener una persona como esta tomando decisiones en la presidencia de la República? ¿Cómo afectaría a las mujeres tener un presidente de este tipo? Sería muy retador, definitivamente, y sobre todo después de venir de un gobierno de una mujer, encontrarnos con ese lamentable episodio posible, pero que no lo creo, de que Salvador Narrala sea el próximo presidente, implicaría un giro muy fuerte, ¿no? Porque no solo es misógino, es un tipo de ultraderecha. Entonces es misógino, es racista, es discriminativo hacia la comunidad LGTBI, es xenófobo. Yo no le he encontrado, digamos, ¿cómo se diría? Una posición de discriminación que no practique, hacia quien no la practica, ¿no? Entonces, sería tener como a ni voy a decir esto porque más bien lo van a considerar un halago, pero a un pequeño Trump en nuestra presidencia, ¿no? Pero ellos lo van a considerar halago. Pero a Trump se le están poniendo bien complicadas las cosas, ¿eh? Sí, y requeriría pues de mucha crítica hacia él, pero yo no creo que eso vaya a ser posible. Definitivamente, más allá de sus exabruptos, yo confío en que el pueblo hondureño va a saber leer que él tampoco tiene propuestas y no es otra cosa más que esa boca muy grande y la lengua larga que tiene. Y bueno, y tampoco sería como que las mujeres dentro de ese movimiento tendrían oportunidades de poder, pues, explotar sus capacidades, al menos de manera política, o sea. Pues la verdad es que las mujeres que están alrededor de Salvador Narrala es interesante porque son mujeres que tienen cierto poder, ¿no? Una Erika Urtecho, una Hiroshka, Vera Rubí, en su tiempo una liberal que tenía un nombre
prestigioso, digo tenía, porque luego se volvió golpista. Y pareciera que ellas están ahí como luchando por su lugar, pero no con mayor relevancia, ¿no? O sea, yo me imagino que ser parte de un comité de campaña con Salvador Nasralla debe de ser algo difícil, porque debe de ser muy volátil, cambiante. Nadie debe de estar muy seguro de cuál es su rol o su lugar. Pero se dice que Hiroshka, por ejemplo, tiene una posición de influencia bastante importante, ¿no? Pero entonces ahí es donde yo creo que el tema del conservadurismo y cómo impacta las posiciones en pro o en contra de los derechos de las mujeres también va más allá del género. Es un tema ideológico, ¿no? O sea, creo que incluso hay muchas mujeres seguidoras de Salvador Nasralla que este tipo de dinámicas que les arrebata o les resta poder, lo consideran como parte de su lugar, ¿no? O de cómo deben de permitir que Nasralla sea quien dirija o imponga estas condiciones. Yo lo que creo es de que es peligroso que un sujeto así llegue a la presidencia de la República, no solo por sus expresiones, también sabemos y recordamos de cómo tuvo múltiples denuncias en su despacho de un colaborador muy cercano que acosaba a las mujeres que trabajaban con él y nunca hizo nada. Y nunca levantó la voz o llevó a cabo una mínima acción para que ellas no se vieran lesionadas en su derecho fundamental a la integridad, a la seguridad laboral. Entonces, a mí me da eso aún más mala espina que eso. Hasta las apartaron a ellas, las personas que denunciaron, se les trató de silenciar, se les trató de desprestigiar a través de redes sociales en lugar de darles ese apoyo. Inclusive, ella denunció a Hiroshka Elvir de haberle dado la espalda prácticamente en todo este proceso. Sí, parece que a Hiroshka le insistió mucho, pues, sí, que le ayudara, y negociaron muchísimo, o sea, negociaron más el silencio de nuevo en pro de que no hubiera un escándalo, una mancha en la imagen de Salvador Nasralla que en la vida, la integridad y la seguridad de esa mujer. Yo creo que cuando llegas a un lugar de poder y empezás a reproducir esas prácticas, es posible que ya no haya retorno hacia un lugar de principios que creo que debemos de tener todos y todas. ¿Qué pensás de las mujeres, o qué les dirías a las mujeres, mejor dicho, que piensan que en este país no se puede soñar en grande? Yo les diría que las condiciones son concretas, que claro, tenemos, digamos, una desventaja estructural en lo que es la disputa del poder, en lo que es la administración de nuestros hogares, de nuestras vidas. Las reglas en efecto de la sociedad las aplican distintas a nuestra vida que a la vida de la mayoría de los hombres, pero que también hay sistemas de explotación que son compartidos y que ese sistema de explotación que más debemos de vencer es ese que nos coloca en una desigualdad laboral rampante, en una desigualdad económica profunda, y que es necesario también que nuestros posicionamientos y demandas giren alrededor de cambiar ese sistema neoliberal, ese sistema de explotación, ese sistema del lucro por encima de todo, sin perder nunca también nuestras propias demandas, pero que no permitamos, y yo siempre lo menciono, que no permitamos que estos discursos feministas liberales, de estos discursos feministas occidentales, nos nublen el pensamiento respecto a todo lo que podemos hacer juntos y juntas como compañeros y compañeras frente a estos múltiples desafíos que enfrentamos como sociedad hondureña. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos mejorar nuestras condiciones de vida como mujeres jóvenes, como mujeres en general, tenemos que atacar la raíz de la desigualdad, y esa es la desigualdad económica, esa es
esa anhelada redistribución de la riqueza que apenas ahora en pleno 2025 Honduras está conversando y que nuestros esfuerzos deben de ir hacia ahí porque mejorando esa calidad de vida material podemos llegar a plantearnos otras oportunidades como mujeres, que es necesario además que para ello nos involucremos. Yo comparto, de hecho, un poco de insatisfacción y descontento hacia el sistema de partidos. Tenemos una juventud, una población que en su mayoría no cree en los partidos políticos, que los ven como nidos de ratas o como instituciones intrínsecamente corruptas, ¿no? Uh-huh. O que no les representan en general. Y yo lo comparto, sin embargo, también mi historia, mi vida me ha demostrado que siendo parte e interviniendo desde adentro, también hay cosas que se pueden cambiar. A eso hacía referencia con este otro momento político que por poco creo que es importante que reconozcamos. Hemos logrado romper al bipartidismo histórico, o sea, libre, y este proyecto político rompió más de 130 años de cooptación absoluta del Estado y de la arena política por dos partidos políticos. Entonces, si logramos hacer eso, hay tanto más que podemos transformar en la forma de hacer política y en cómo nos sentimos representados o no en esas autoridades y esas personas públicas, ¿no? Entonces, yo sí tengo mucha esperanza y por eso también cuando hablo intento no solo hablarle a la gente de mi partido, sino hablarle a todos y todas aquellas que están curiosos, que están insatisfechos, que están dolidos, porque quizás en algún momento sí creyeron en algún político y les falló, pero hay que empezar a trabajar también por uno y una misma. Y eso es un mensaje fundamental también. La única manera en la que podemos exigirle a esas autoridades y políticos que sean y que accionen a la medida de nuestros sueños es también nosotros y nosotras siendo ese sujeto político a la medida de nuestros sueños que pueda exigir y disputar ese poder político. Carmen, si fueras el personaje de una película o si te describieras como el personaje de una película, ¿cuál serías? Dios mío, no sé. Hace poco estaba pensando en cuál era mi película favorita y no lograba, como tengo muchas, pero quizás de las últimas que he visto. Ay. De las más recientes, no sé. Sí, eso estoy pensando y no se me ocurre. La más reciente que vi fue Lilo y Stitch, que me encanta. Bueno, yo no la he visto el live action, solo la animada. Sí, bueno, hay muchas críticas sobre esta última, pero a mí me gustó porque me gusta mucho la historia. Pero a ver, hay un cómic, no es una película. Ah, sí, ¿cuál? Carmen Sandiego. Sí, lo he visto. Claro. Sí. Yo me identifico con Carmen Sandiego y es una serie también. Sí, bastante divertida. Creo que está en Netflix o en alguna plataforma digital. Véanla, que es muy buena, bastante En Disney Plus está. En Disney está. Sí. Bueno, ahí la voy a ver entonces. Bueno, Carmen, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Hemos tenido una plática bastante interesante, enriquecedora también respecto a política, derechos de mujer y pues otros temas que son bastante importantes de discutir. ¿Tienes algún mensaje que le puedas dar a la audiencia, un mensaje general para nuestra audiencia? Sí, yo creo que ahorita estamos en la antesala de lo que serán las elecciones que decidirán el rumbo de los próximos 4 años en nuestro país. Creo que hay mucho que decir respecto a la cosecha y además la siembra a largo plazo que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha logrado dejar en el país. Creo que la única manera en la que podemos cuidar y preservar esos avances es defendiéndolos. Entonces creo que frente a además un contexto regional que cada vez se va más al individualismo, cada vez se va más a la acumulación desmedida de riqueza, cada vez se va más a la destrucción de nuestros bienes comunes, es meritorio e importante que analicemos cómo en Honduras logramos parar
ese sistema de depredación que estaban queriendo imponer pues las cúpulas del bipartidismo y esos políticos tradicionales. Entonces, defendamos este momento en Honduras, defendamos la posibilidad de reencauzar este propósito para todos y todas y informémonos de la debida manera para que podamos tener contraste frente a esta guerra mediática que finalmente los que estamos en medio somos todos y todas, el ciudadano común, un sector queriendo manipularnos y el otro pues que somos nosotros queriendo colocar la verdad en el centro para que las personas decidan y tengan su criterio propio. Bien, muchísimas gracias a la abogada Carmen Aide Flores por habernos acompañado, una candidata a diputada por el Partido Libertad y Refundación por el departamento de Francisco Morazán. Y a usted muchas gracias por habernos acompañado, le esperamos en una próxima edición. Que esté bien.